Si naciste entre 1955 y 1975, escúchame bien. Dios no te ha olvidado. Dios no llegó tarde. Dios no cometió un error contigo. Y lo que estás a punto de escuchar hoy no es una coincidencia, es una cita divina. Hermano, hermana, si tienes entre 50 y 70 años de vida, si has cargado décadas de luchas, de silencios, de esperas, de dolores que nadie vio, si hay noches en que te has preguntado si todavía vale la pena seguir, este mensaje fue preparado por Dios para ti, no para el de junto, para ti, porque hay algo que el Señor quiere decirte hoy, algo que quizás llevas años esperando escuchar, algo que tu corazón necesita como el campo necesita la lluvia. Y yo no voy a callarme, porque fui enviado a decírtelo y quiero que sepas algo antes de comenzar, antes de que esta palabra empiece a fluir. El enemigo va a intentar que no termines de escuchar este mensaje. Va a mandar una distracción, un pensamiento, una llamada, un ruido, porque sabe que lo que vas a recibir hoy puede cambiar el rumbo de los años que te quedan y eso lo aterra. Así que haz esto ahora mismo. Busca un lugar tranquilo. Pon el teléfono en silencio. Cierra los ojos por un segundo. Respira profundo y dile al Señor en voz baja: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Abre tu corazón y recibe. Hay una generación que el mundo ha intentado borrar. Una generación que creció sin celulares, sin internet, sin redes sociales, pero con algo que el mundo de hoy ya casi no tiene. Fe de rodillas, fe de madrugada, fe de rosario entre los dedos, fe aprendida en la cocina de una abuela que olía a copal y a amor. Tú eres parte de esa generación. La generación que vio al hombre llegar a la luna, que vivió guerras frías y crisis de fe, que conoció la pobreza de verdad, no la pobreza de las redes sociales, sino la pobreza de no haber cenado, la pobreza de zapatos rotos y de uniforme remendado. Y aún así, llegaste hasta aquí. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Dice que eres un sobreviviente. Dice que tienes algo dentro que no se rinde. Dice que hay una gracia sobre tu vida que no es tuya, que nunca fue tuya, que es de Dios. Y Dios te dice hoy: no naciste en esa época por accidente. Mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras ya te había apartado. ¿Lo entiendes? Antes de que tu mamá supiera que estaba embarazada, antes de que tu papá te pusiera nombre, Dios ya te conocía, ya te había separado, ya tenía un propósito grabado en tu ser. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, a tus años, pienses que ya no sirves para nada es menor que numeral cero? 5 numeral es mayor que. ¿Cómo es posible que hayas creído la mentira del enemigo que dice que ya pasaste tu momento? No, hermano, no, hermana. Tu momento es ahora.
Déjame contarte algo. En la Biblia, los personajes más poderosos que Dios usó no eran jóvenes cuando Él los llamó con mayor fuerza. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo mandó a liberar a Israel. 80 años. Con tartamudez, con pasado oscuro, con décadas de silencio en el desierto. Y Dios le dijo, ahora, te necesito ahora. Piensa en eso. 80 años en el desierto, cuidando ovejas ajenas, sintiéndose fracasado, sintiéndose olvidado, quizás pensando que sus mejores años quedaron atrás en Egipto, y fue precisamente en ese momento, en esa soledad del desierto, cuando Dios se le apareció en una zarza que ardía sin consumirse y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y te voy a enviar. Dios usó los 80 años del desierto para preparar a Moisés. No fueron años perdidos, fueron años de formación. Y lo mismo dice de tus años, hermano. Lo mismo dice de tus años, hermana. Abraham tenía 99 años cuando Dios le renovó el pacto. 99, y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo, ya estás muy viejo, Abraham. No le dijo, ¿ya para qué? Si ya viviste tu vida. Le dijo, camina, todavía tengo planes contigo. Y Ana, esa mujer que durante décadas cargó el peso de una promesa que parecía muerta, que lloró en el templo hasta que el sacerdote pensó que estaba ebria, que fue humillada, señalada, despreciada. Esa mujer recibió su milagro, no en su juventud, en su madurez, cuando humanamente parecía imposible, porque Dios no trabaja con el reloj del hombre, Dios trabaja con el reloj del cielo. El reloj de Dios nunca se atrasa y nunca se adelanta, siempre llega exactamente a tiempo, a su tiempo, que es el tiempo perfecto. Y yo sé que hay alguien escuchándome ahora mismo que ha vivido años difíciles, décadas difíciles, quizás criaste hijos tú solo o sola, quizás trabajaste con las manos hasta que te dolieron, quizás enterraste sueños que nadie vio nacer, quizás perdonaste a quien nunca te pidió perdón. Y llevas eso guardado en el pecho como una piedra que no termina de bajar. Quizás viviste un matrimonio que te arrancó pedazos del alma. Quizás perdiste a alguien que amabas con todo tu ser, y ese hueco todavía está ahí. Quizás apostaste por alguien que te traicionó. Quizás confiaste en quien no merecía tu confianza. Quizás diste todo de ti y recibiste de regreso ingratitud y olvido. Dios lo vio todo. Cada lágrima, cada noche sin dormir. Cada momento en que dijiste ya no puedo más es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, y sin embargo amaneciste. ¿Sabes por qué amaneciste? Porque Dios todavía tiene algo que hacer contigo, porque tu historia no ha terminado. El Salmo 56:8 dice algo que me parte el corazón de amor cada vez que lo leo. Tú has contado mis lamentos. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios guarda tus lágrimas.
las colecciona, las registra, ninguna cayó al vacío. Ninguna se perdió en la oscuridad. Cada una tiene nombre, fecha y significado ante los ojos del Padre. Y el Salmo 92, versículo 14, dice algo que me rompe el alma cada vez que lo leo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vigorosos y verdes, no marchitos, no secos, no acabados. Verdes, como árbol plantado junto al río, como palmera que da fruto en su tiempo. Dios te está diciendo hoy, todavía vas a florecer. Pero quiero que entiendas algo profundo, algo que el enemigo no quiere que descubras. Porque si lo descubres, se te acaba el miedo, se te acaba la resignación, se te acaba esa voz interior que dice, ¿para qué si ya es tarde? La verdad es esta, los años que viviste no fueron en vano. Cada prueba que pasaste te estaba formando. Cada desierto que cruzaste te estaba preparando. Cada dolor que sobreviviste te estaba equipando para esto, para este momento, para esta etapa de tu vida. ¿Recuerdas cómo se forma el diamante? No nace brillando, nace bajo presión, nace en la oscuridad de la tierra, nace aplastado por el peso de toneladas de roca. Y es precisamente esa presión, ese aplastamiento, esa oscuridad, lo que lo convierte en el material más duro y más brillante del mundo. El carbón y el diamante son el mismo elemento, el mismo carbono, lo único que los diferencia es la presión que cada uno ha soportado. Y yo te digo hoy, tú no eres carbón, nunca lo fuiste. Eras un diamante esperando ser revelado. Y Dios usó cada presión, cada aplastamiento, cada momento de oscuridad para sacarte el brillo. Tú eres ese diamante y Dios hoy te saca a la luz. Ahora permíteme hablarte de algo que me pesa mucho en el corazón, porque no vine aquí a llenarte de palabras bonitas nada más. Vine a decirte la verdad. Y la verdad a veces duele antes de sanar. Hay personas que nacieron entre esos años que cargo yo en el corazón hoy, que han llegado a esta etapa de la vida con el alma llena de amargura, de resentimientos que llevan 20, 30, 40 años guardados, de ofensas que nunca soltaron, de personas a quienes nunca perdonaron. Y caminan por la vida con ese peso sin saber que ese peso es el que les ha impedido subir. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. No es sugerencia, es mandato. Porque la amargura no castiga al que te hizo daño. La amargura te castiga a ti. La amargura es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. ¿A quién tienes que soltar hoy? ¿Quién vive en tu corazón sin pagar renta? ¿A quién le has dado el poder de robarle la paz a tus días? Porque mientras ese nombre vive dentro de ti con dolor, tú no eres libre. Y Dios quiere que seas libre. Piensa en esto. Esa persona que te hizo daño, quizás está en este momento durmiendo tranquila,
Quizás está riendo con su familia, quizás ya ni se acuerda de lo que te hizo, y tú llevas años sin poder dormir bien. Llevas años con esa herida abierta. Llevas años pagando una deuda que no te corresponde. No te pido que lo que te hicieron estuvo bien. No te pido que finjas que no dolió. Te pido que lo entregues, que se lo des a Dios. Que digas, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Yo te lo entrego. El perdón no es para el otro. El perdón es tu llave de salida. El perdón es el momento en que dices, ya no voy a seguir pagando por lo que otro hizo. El perdón es el acto más valiente que puede hacer un ser humano, porque no lo hace quien no tiene fuerza, lo hace quien tiene a Dios adentro. Y hay otra cosa que Dios quiere decirte hoy, una que es quizás la más importante de toda esta palabra. Escúchame bien. Si naciste entre 1955 y 1975, hay una posibilidad muy grande de que vengas de una familia donde hubo pactos con el mal, donde hubo brujería, donde hubo idolatría, donde hubo patrones de pobreza, de enfermedad, de abandono, de adicción, que se repiten generación tras generación. Y tú lo has visto, lo has vivido, y en ocasiones te has preguntado, ¿por qué en mi familia siempre pasa lo mismo? ¿Por qué los matrimonios en tu familia siempre se rompen? ¿Por qué siempre hay un hijo que se pierde en el vicio? ¿Por qué siempre hay enfermedad que pasa de padres a hijos? ¿Por qué siempre cuando parece que van bien algo viene a tirar todo? Eso no es mala suerte. Eso no es casualidad. Eso es una herencia espiritual que alguien abrió la puerta para que entrara y nadie la ha cerrado. La Biblia habla de esto en Éxodo 20:5 cuando dice que las iniquidades de los padres visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero escucha lo que sigue, porque el enemigo siempre te da la primera parte y te esconde la segunda. El mismo versículo termina diciendo, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Misericordia a millares. Dios no vino a encerrarte en la maldición de tus ancestros. Dios vino a romperte las cadenas. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Lo entiendes? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Cristo tomó sobre sí mismo cada maldición generacional para que tú puedas vivir en bendición. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Tienes que reconocerlo. Tienes que nombrarlo. Tienes que renunciar a ello. No puedes romper lo que no has identificado. No puedes sanar lo que no has nombrado. No puedes dejar de heredar lo que nunca has confrontado. Hoy es el día. Hoy es la hora. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para decir, hasta aquí llegó esto en mi familia. Lo que heredé en dolor, mis hijos no lo van a heredar. Soy la última generación de esta cadena y la primera de una nueva. Quiero que te imagines algo por un momento. Cierra los ojos si puedes. Imagina un árbol genealógico, tu árbol. Arriba están tus abuelos, luego tus padres, y en el centro estás tú, y debajo de ti, tus hijos, tus nietos,
las generaciones que vienen, todo lo que tú permitas en tu vida, todo lo que tú rompas o dejes sin romper, todo lo que tú sanes o dejes sin sanar, va a fluir hacia abajo en ese árbol, va a llegar a los que vienen. Por eso lo que haces hoy no es solo por ti, es por los que vienen detrás de ti. ¿Qué quieres dejarles? ¿La misma amargura que tú recibiste? ¿El mismo miedo que a ti te paralizó? ¿La misma pobreza que te robó los sueños? ¿O quieres dejarles fe? ¿Quieres dejarles ejemplo? Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que. ¿Quieres dejarles una herencia espiritual que los sostenga cuando tú ya no estés? Ese es el verdadero legado. No el dinero que dejas, no las propiedades. El verdadero legado es el carácter, la fe, la integridad, el nombre limpio, el altar familiar que dejaste encendido, las noches de oración que nadie vio pero que el cielo registró, los valores que sembraste en silencio y que van a germinar cuando ya no estés. Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Hijos de sus hijos, Dios está pensando en tus nietos cuando habla contigo hoy. Dios está pensando en los bisnietos que quizás nunca vas a conocer en esta tierra. Porque lo que tú decides hoy los alcanza a ellos mañana. Ahora bien, necesito hablarte de algo que duele. Y te pido que me escuches con el corazón abierto. Muchos de los que nacieron en esa generación aprendieron que el amor se demuestra trabajando, que los hombres no lloran, que las mujeres aguantan, que los problemas se callan, que la fortaleza es no necesitar a nadie, y eso que les enseñaron como virtud, en muchos casos se convirtió en una prisión, porque hay personas de esa generación que nunca dijeron te amo a sus hijos, no porque no los amaran, sino porque nadie les enseñó cómo decirlo. Hay padres y madres de esa generación que hoy tienen hijos distantes, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que hijos resentidos, hijos que se fueron y no regresan y no entienden por qué. Y si eso te describe a ti, si eres ese padre o esa madre que ama profundamente, pero que nunca supo cómo mostrarlo, quiero decirte algo con todo el amor del mundo. Nunca es demasiado tarde para decir lo que llevas callado. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para abrazar a ese hijo o a esa hija y decirle: sé que no fui perfecto, sé que te fallé, pero te amo. Y si me das la oportunidad, quiero hacer diferente lo que me queda de tiempo. ¿Sabes qué puede hacer esa frase? Puede sanar décadas de dolor en un instante. Puede restaurar relaciones que parecían muertas. Puede abrir puertas que el orgullo cerró, porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres honestos, necesitan padres humanos, necesitan padres que estén dispuestos a decir: me equivoqué. Y si tú eres el hijo o la hija que está escuchando esto hoy, quiero pedirte algo. Antes de que sea tarde, antes de que la silla de tu papá o de tu mamá quede vacía para siempre, ve a decirles lo que llevas callado. Ve a perdonarlos por lo que no supieron darte.
Ve a honrarlos por lo que sí te dieron. Porque el quinto mandamiento no dice, honra a tus padres si fueron perfectos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Hay una promesa poderosa en Malaquías 4:6 que dice, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabes lo que eso significa? Que la restauración familiar no es un sueño imposible. Es una promesa de Dios. Dios mismo se comprometió a restaurar lo que está roto entre generaciones. ¿Tienes un hijo o hija con quien no has hablado en años? ¿Tienes padres ancianos a quienes has descuidado por el trajín de la vida? ¿Tienes hermanos con quienes hay una herida vieja? ¿Una pelea absurda que ya nadie recuerda bien cómo empezó, pero que tiene a toda la familia dividida? Dios quiere sanar eso, hoy, ahora. Pero necesita que tú des el primer paso, porque Dios no viola la voluntad humana. Dios espera que tú abras la puerta para que Él entre a sanar. No esperes a que el otro se mueva primero. No esperes a que te pidan perdón para tú perdonar. No esperes a que ellos llamen para tú llamar. Sé tú el primero. Porque el que da el primer paso no es el que pierde, es el que gana. Es el que se libera, es el que actúa como hijo de Dios. Déjame hablarte ahora de algo práctico. Algo que quizás nunca te han enseñado en la iglesia, pero que la Biblia dice claramente. Y es esto. A esta etapa de tu vida, Dios te llama a ser intercesor. No solo a recibir bendición, sino a ser un canal de bendición. A esta altura de años vividos, de fe acumulada, de oraciones respondidas, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que tienes una autoridad espiritual que los jóvenes todavía están construyendo. Cuando la Biblia habla de los ancianos en el Apocalipsis, los muestra postrados ante el trono de Dios, con copas de oro llenas de incienso. ¿Sabes qué era ese incienso? Las oraciones del pueblo de Dios. Eran los ancianos los que sostenían las oraciones de todos ante el trono. Tu generación fue llamada a orar, a interceder, a sostener a los más jóvenes con el poder de la oración, no porque los jóvenes no puedan orar, sino porque tú ya tienes las cicatrices de la fe. Ya sabes lo que es esperar y ver a Dios cumplir. Ya tienes testimonios en el bolsillo y eso te da autoridad para interceder con convicción. ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus nietos? Porque una abuela que ora vale más que 100 consejeros. Un abuelo que se pone de rodillas por su familia mueve cielos que ningún diploma puede mover. La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo dice Santiago 5:16. Y tú, hermano, tú, hermana, eres el justo de tu familia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice simplemente, orad sin cesar. Sin cesar. No una vez a la semana. No cuando hay problemas. Sin cesar. Como la respiración, como el latido del corazón, constante, cotidiano,
vivo. Y ahora necesito decirte algo sobre el tiempo, porque el tiempo es quizás el tema más urgente de este mensaje. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, no desperdiciándolo, no en amargura, no en quejas, no en televisión, no en chismes. Aprovechando el tiempo, ¿cuántos años te quedan? No lo sé. Ni tú lo sabes. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que cada día que Dios te regala es un día para hacer algo eterno, para orar por alguien, para perdonar, para decir te amo, para leer la palabra, para servir, para hacer luz en algún rincón de este mundo oscuro. Hay algo que el mundo moderno ha olvidado y que tu generación conoció bien: el valor de las cosas simples. El valor de sentarse a la mesa en familia. El valor de una conversación sin teléfono de por medio. El valor de caminar despacio y observar el cielo. El valor de agradecer lo ordinario, porque lo ordinario, visto con ojos de fe, siempre es extraordinario. El Salmo 90:12 tiene una oración que me sacude el alma. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días, no para vivir con miedo, sino para vivir con propósito, para no desperdiciar ni un solo amanecer, para que cada día cuente para la eternidad. ¿Cuántos días has desperdiciado en resentimiento? ¿Cuántas noches perdiste el sueño por alguien que ni siquiera se acuerda de ti? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. ¿Cuántas mañanas comenzaste con preocupación en lugar de con oración? No más. Ese tiempo ya fue. Pero el que viene, todavía puedes decidir cómo vivirlo. Déjame decirte algo sobre la salud, porque sé que muchos de los que están en esta generación tienen el cuerpo marcado por los años. Hay dolores que acompañan. Hay diagnósticos que asustan. Hay visitas al médico que dejan el corazón apretado. Hay pastillas sobre el buró que son el primer recordatorio de cada mañana. Y yo no vengo a decirte que la enfermedad no es real. Es real. El dolor es real. El cansancio es real. Pero lo que también es real es que tú sirves a un Dios que es Jehová Rafa, el Dios que sana. Isaías 53:5 dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos curados, pasado, ya está hecho. En el Calvario, Jesucristo no solo cargó tus pecados, cargó también tus enfermedades, cargó también tu dolor, cargó también el quebranto de tu cuerpo. Para que tú pudieras vivir en salud, hay enfermedades del cuerpo que vienen del alma. La medicina lo está descubriendo apenas, pero la Biblia lo sabía hace milenios. El estrés crónico destruye el sistema inmune. La amargura sostenida inflama el cuerpo. El miedo constante debilita el corazón. Y el perdón genuino, libera sustancias en el cerebro que ninguna farmacia puede vender. Sanar el alma es comenzar a sanar el cuerpo.
no siempre, no en todos los casos, pero más frecuentemente de lo que creemos, y Dios quiere sanar ambos, tu cuerpo y tu alma. Porque tercera de Juan 1:2 dice, Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hablando de descanso, quiero decirte algo a los que nacieron en esa generación que nunca pararon, que siempre fueron los que cargaron la carga de todos, los que nunca pidieron ayuda, los que dijeron estoy bien cuando no lo estaban. Hay una diferencia entre descansar y rendirse. El mundo confunde esas dos cosas. Rendirse es tirar la toalla. Descansar es recargar fuerzas para seguir. Rendirse es decir, ya no hay esperanza. Descansar es decir, Señor, cargo contigo un momento mientras yo recupero el aliento. Mateo 11:28 es quizás el versículo más tierno de toda la Biblia. Jesús dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, eso eres tú. Eso he sido yo en algún momento. Eso somos todos en algún momento. Y Jesús no dice, los que estén bien, los que tengan sus cosas en orden, los que no tengan problemas. Dice, los cargados, los agotados, los que ya no pueden más. Esos son los que Él invita primero. Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que ¿cuándo fue la última vez que te permitiste descansar en Dios? No solo dormir, descansar en Él, estar en silencio ante Él, dejar de resolver, dejar de controlar, dejar de cargar. Y simplemente decir, Señor, aquí estoy, soy tuyo, tú mandas. Ahora bien, hermano, hermana, quiero llevarte a uno de los mensajes más hermosos que Dios tiene para esta generación. Y lo encuentro en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Escúchalo bien. Cierra los ojos si puedes. Y os restituiré los años que comió la langosta. ¿Lo escuchaste? Dios dice, voy a restituirte los años, no solo el tiempo, los años, años de matrimonio perdidos, años de oportunidades que se fueron, años de salud arrebatada, años de relaciones rotas, años comidos por la langosta de la enfermedad, del vicio, del pecado, del dolor. Dios dice, te los voy a restituir. No como el mundo restituye, que apenas da lo que quitó, como Dios restituye con abundancia, con intereses del cielo, con bendición multiplicada. Y quiero que entiendas algo de la langosta en la Biblia. La langosta no viene sola, viene en nube, viene en ejército y devora todo lo que encuentra a su paso en cuestión de horas. Lo que tardó años en crecer, ella lo consume en momentos y deja el campo pelado, deja la tierra seca y estéril. Quizás así se ha sentido tu vida en algunos momentos, que lo que tardaste años en construir se fue de la noche a la mañana. Una enfermedad, una traición, una pérdida económica, una separación y te quedaste viendo el campo pelado, preguntándote si alguna vez volvería a verdear.
Job perdió todo: hijos, hacienda, salud. Y en el final de su historia, la Biblia dice que Dios le dio el doble de lo que había tenido. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? Que tus años de sufrimiento no son el final de tu historia, son el contexto de tu restauración. Dios está preparando tu capítulo de restitución. Y va a ser tan grande que va a borrar el recuerdo del dolor. Permíteme ahora hablar de algo que quizás toca un nervio, pero necesito decirlo con amor, con todo el amor que tengo. Hay personas de esta generación que llevan décadas alejadas de Dios, que quizás tuvieron fe de jóvenes y la perdieron en el camino, que sufrieron tanto que llegaron a preguntarse si Dios existe, o que si Dios existe, si se acuerda de ellos. Y si eso eres tú hoy, quiero que sepas algo. Dios nunca te dejó. Fuiste tú quien se alejó, pero Él se quedó. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, que todos los días salía al camino a ver si su hijo regresaba, que cuando lo vio a lo lejos, corrió, no esperó, corrió. Y fíjate en algo, el padre de la parábola no preguntó: ¿dónde estuviste? No dijo: ¿por qué tardaste tanto? No lo interrogó, no lo hizo sentir culpable. Lo abrazó, lo besó, le puso anillo, le puso ropa nueva y le hizo fiesta. Eso es lo que Dios está haciendo hoy contigo. Está corriendo hacia ti y tiene todo preparado para recibirte. El anillo de su autoridad para tu dedo, la ropa de su justicia para tu espalda, el festín de su presencia para tu alma hambrienta. Solo necesita que regreses. Lucas 15:20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aún estaba lejos, no cuando ya había llegado, no cuando ya se había bañado y cambiado. Cuando aún estaba lejos, sucio, avergonzado, roto, el Padre corrió. Dios no te pide que llegues perfecto, solo te pide que llegues. Quiero que hagamos una pausa aquí. Imagina por un momento que Dios mismo está parado frente a ti ahora mismo, no como un juez, no con una lista de tus pecados, sino como un padre, con los ojos llenos de amor, con los brazos abiertos, con una sonrisa que no se borra, y te dice con una voz que penetra hasta los huesos: te amo, siempre te he amado. Cada año de tu vida ha estado en mis manos, cada lágrima la he guardado, cada oración la he escuchado. Cada noche que pensaste que estabas solo, yo estaba ahí, y no he terminado contigo. Todavía tengo planes de bien para ti, planes de futuro y de esperanza. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Eso te dice Dios hoy. Eso te dice hoy. Y yo sé que hay alguien escuchando este mensaje que en este momento tiene los ojos aguados, que algo dentro de ti se movió, que hay una parte de tu corazón que reconoce estas palabras como verdad, no como palabras mías, como palabras de Dios para ti. No ignores esa sensación. Ese es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu corazón.
esa incomodidad que sientes, ese calor en el pecho, esas ganas de llorar que no entiendes bien de dónde vienen. Es Él, es Dios, llamando. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él llama, pero no fuerza la entrada. Tú tienes que abrir, y la puerta de tu corazón solo abre desde adentro. Solo tú puedes abrirla. Ábrele hoy, no mañana, no el domingo, no cuando arregles primero tu vida. Hoy, ahora mismo, con todo lo que eres y todo lo que has sido, con tus cicatrices y tu cansancio, con tu historia completa, porque Él no necesita que estés listo. Él te hace listo cuando entras. Llegamos al momento más importante de este mensaje. Y te pido que hagas esto conmigo. No importa dónde estés. Si estás en tu cama, en tu cocina, en el transporte, en el patio de tu casa, donde quiera que estés, quiero pedirte que hagas 3 cosas. La primera, guarda silencio por un momento, apaga el ruido de adentro, para de resolver, para de preocuparte, solo silencio. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, Dios habla. En el silencio, Dios sana. En el silencio, Dios actúa. Lo que no pudo hacer con el ruido de tu mente, lo hace en el silencio de tu corazón rendido. La segunda, ora. No un discurso, no palabras bonitas. No un guión de iglesia, una oración honesta. Dile a Dios lo que hay en tu corazón, lo que nadie más sabe, lo que llevas años cargando, lo que te da vergüenza decirle a otro ser humano. Díselo a Él, porque Él ya lo sabe y te ama de todas formas. Si no sabes cómo orar, empieza así. Señor, aquí estoy, cansado, con dudas, con heridas, pero aquí estoy. No me sueltes, no me dejes. Necesito que seas real en mi vida. Necesito sentirte. Aquí estoy. Eso es suficiente. Eso le basta a Dios para empezar a obrar. Y la tercera, decide hoy que los años que te quedan van a ser diferentes a los que pasaron. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Decide que vas a soltar la amargura. Decide que vas a perdonar. Decide que vas a orar más. Decide que vas a abrir la Biblia aunque no entiendas todo. Decide que vas a ser tú el que rompa las cadenas en tu familia. Decide que vas a caminar en la bendición que Dios preparó para ti antes de que nacieras. Una decisión puede cambiarlo todo. Una decisión tomada hoy delante de Dios puede ser el punto de quiebre que estabas esperando, el antes y el después de tu vida. Padre Celestial, en este momento, con humildad y con fe, te presento a cada persona que está escuchando este mensaje, a los que nacieron en esa generación, a los que han cargado tanto, a los que han llorado en silencio, a los que han esperado tanto tiempo una señal, una palabra, un toque tuyo. Señor, toca cada corazón ahora mismo. Rompe las cadenas generacionales. Sana las heridas que los años han dejado. Restaura lo que la langosta comió. Reconcilia familias.
sana cuerpos, restaura sueños, devuelve la esperanza a los que la perdieron, enciende la fe en los que se apagaron. Y que cada persona que escucha salga de aquí diferente a cómo entró, con fuego en el corazón, con fe renovada, con propósito claro, con el nombre de Jesús en los labios y en el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si este mensaje tocó tu corazón hoy, quiero pedirte algo. No te quedes callado. Escribe en los comentarios la palabra restauración si recibiste este mensaje para ti. Quiero saber que no estás solo. Quiero leer tu nombre. Quiero saber de qué país me estás viendo. Quiero orar por ti. Y si hay algo específico en tu vida por lo que necesitas oración, escríbelo en los comentarios. Sin miedo, sin vergüenza, porque esta comunidad ora, esta comunidad cree. Y los milagros que se han visto en estos comentarios son el testimonio de que Dios sigue activo, sigue obrando, sigue respondiendo. Si conoces a alguien que nació entre 1955 y 1975, un padre, una madre, un hermano, un amigo, un vecino que necesita escuchar esto hoy, comparte este video con ellos ahora mismo. No lo dejes para después. Quizás este mensaje es el puente entre ellos y Dios. Quizás eres tú el instrumento que Dios está usando para que ese mensaje les llegue. Quizás Dios te puso a ti en su camino con un propósito. Dale like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Porque aquí, cada semana, Dios tiene una palabra preparada especialmente para ti. Una palabra que no es mía, es de Él y tiene tu nombre. Y antes de que cierres este video, quiero dejarte con esto. Y escúchalo despacio. Escúchalo con el corazón. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas desperdiciado. No importa cuántas veces hayas caído. Mientras haya aliento en tu cuerpo, hay propósito en tu vida. Mientras haya un latido en tu pecho, Dios no ha terminado contigo. Mientras puedas decir su nombre, Él puede transformar todo lo que queda, todo sin excepción. Tú no eres el pasado que viviste. Tú eres el futuro que Dios diseñó. Tú no eres las heridas que te dejaron. Tú eres la sanidad que Dios está obrando. Tú no eres lo que el enemigo dice de ti. Tú eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que el mundo existiera. Los mejores años de tu vida no son los que ya pasaron. Son los que están por venir. Y ahora mismo el siguiente video en este canal tiene una palabra más que Dios preparó para ti. No la dejes ir. No cierres esto todavía. Dale play. Porque Dios no ha terminado de hablarte hoy. Hasta pronto. Que Dios te bendiga, te guarde y te lleve siempre de su mano. ¿Alguna vez has sentido que la gente te mira fijamente en la calle y no sabes por qué? ¿No te están viendo a ti? Están viendo
lo que llevas encima. Hermano, hermana, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Porque hay una verdad que el cielo quiere que conozcas hoy, una verdad que el enemigo ha tratado por todos los medios de ocultarte, y es esta. Tú no eres una persona ordinaria. Tú fuiste marcado antes de nacer. La Biblia dice en Jeremías 1:5, y escucha esto con todo tu corazón. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios no dijo eso solamente para Jeremías, lo dijo para ti. Lo dijo para cada alma que hoy está escuchando este mensaje. Hay personas que caminan por la vida entera sintiéndose invisibles, sintiéndose menos, sintiéndose como si no importaran, como si nadie los viera, como si el mundo girara y ellos fueran solo una sombra en el fondo del escenario. Y entonces un día salen a la calle y alguien los mira y después otro y luego otro más. Y se preguntan, ¿qué tengo? ¿Por qué me ven así? ¿Hay algo malo en mí? No hay nada malo en ti. Lo que hay es una unción. Lo que hay es una marca del cielo. Lo que hay es la presencia de Dios sobre tu vida que el mundo espiritual reconoce aunque tú mismo aún no lo hayas entendido del todo. Quiero que te quedes conmigo en este mensaje porque vamos a ir muy profundo hoy. No vine a darte palmaditas en la espalda, vine a abrirte los ojos. Vine a que cuando termines de escuchar esto camines diferente, hables diferente y sobre todo te veas diferente. Déjame comenzar con algo que muy poca gente sabe. Hay dos tipos de miradas que recibes en la calle. Y es muy importante que aprendas a distinguirlas, porque de eso depende cómo te proteges, cómo te posicionas y cómo avanzas en el propósito que Dios tiene para ti. La primera mirada es la mirada de reconocimiento. Esta es la mirada del mundo espiritual manifestándose a través de los ojos de las personas. Cuando alguien te ve en la calle y no puede dejar de mirarte, cuando alguien voltea 2 veces, cuando sientes que sus ojos te siguieron aunque tú no hiciste nada para llamar la atención, eso no es casualidad. El espíritu que vive en esa persona reconoció algo en ti. Reconoció la luz, reconoció la unción, reconoció el sello de Dios. ¿Sabes lo que es el sello de Dios? Pablo lo explica en Efesios 1:13 cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado, como cuando marcan al ganado en el campo, como cuando ponen un sello real en un documento oficial. Tú llevas el sello del Rey de Reyes, y ese sello es visible, no con los ojos físicos, pero sí con los ojos del Espíritu. Y hay personas que, sin saber por qué, sin poder explicarlo con palabras, cuando te ven, algo dentro de ellas se mueve. Algo las inquieta, algo las atrae, algo las hace voltear. Eso eres tú, elegido. Eso eres tú, ungido. Eso eres tú, marcado por Dios desde antes de que tu madre supiera que existías. Pero hay una segunda mirada, y aquí es donde necesito que pongas toda tu atención. La segunda mirada no viene del cielo. La segunda mirada viene del infierno.
Hay personas que te miran con envidia. Hay personas que te miran con odio sin razón. Hay personas que te miran y en sus ojos no hay admiración, sino resentimiento, celos, malicia, y tú lo percibes. Lo sientes en la piel, lo sientes en el pecho. Hay algo que te dice, esta mirada no está bien. ¿Por qué existe esa mirada? Porque el diablo también sabe quiénes son los elegidos. Y el diablo usa personas inconscientes, personas heridas, personas que sin saberlo se han convertido en instrumentos de oscuridad para intentar robarte la paz, para intentar perturbarte, para intentar hacerte dudar de quién eres en Cristo. Job lo vivió, ¿recuerdas? Antes de que comenzara la prueba de Job, el diablo fue delante de Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Escuchaste bien? Dios mismo señaló a Job. Dios mismo lo distinguió. Y eso desató una batalla. Cuando Dios te distingue, cuando Dios te señala como su siervo, cuando Dios dice de ti, no hay otro como Él, no hay otra como ella, eso desata una batalla en el mundo espiritual. Y esa batalla tiene un frente físico. Ese frente físico son las miradas, son las palabras, son las actitudes, son los comentarios que recibes de personas que ni siquiera conoces bien, pero que te atacan, que te envidian, que te desean el mal, que te desearían ver caído, fracasado, destruido. Hermano, hermana, yo necesito decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Cada vez que alguien te mira con envidia, es porque tienen enfrente algo que ellos mismos no tienen. La envidia no nace de la maldad solamente. La envidia nace del reconocimiento involuntario de que tú tienes algo extraordinario. Nadie envidia lo que no vale. Si te envidian, si te atacan, si te miran con esa mirada pesada, es porque llevas algo de valor. Es porque Dios puso en ti algo que ellos no pueden imitar. Pero ahora necesito que entiendas algo más. Porque no basta con saber que eres elegido. Hay elegidos que viven como derrotados. Hay ungidos que caminan con la cabeza agachada. Hay personas marcadas por Dios que llevan años en el desierto sin entender por qué su vida no avanza, por qué las puertas se cierran, por qué el enemigo parece tener más fuerza que la promesa. Y la razón, escúchame bien, la razón no es que Dios los haya abandonado. La razón es que no han aprendido a administrar su elección. ¿Qué significa administrar tu elección? Significa entender que ser elegido no es solo un privilegio, es una responsabilidad, es un encargo, es un llamado que requiere obediencia, santidad y discernimiento espiritual. Mira lo que le pasó a Sansón. Sansón fue elegido desde el vientre de su madre. Un ángel se apareció antes de su nacimiento y anunció que él libraría a Israel de los filisteos. Nació con una unción sobrenatural, una fuerza física que no era natural, era divina. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, podía matar a un león con las manos desnudas. Podía derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno. Era un elegido, era un ungido, era un marcado por Dios.
Y sin embargo, Sansón terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel de sus enemigos. ¿Qué pasó? Sansón no administró su elección. Sansón usó la unción para sus propios placeres. Sansón se acercó a lo que Dios le había dicho que evitara. Sansón compartió su secreto con quien no debía. Y cuando la unción se fue, cuando la presencia de Dios se retiró de su vida, la Biblia dice algo que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Salió a pelear como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si la unción todavía estuviera, y cayó. Lo capturaron. Le sacaron los ojos. Hay personas hoy que están viviendo como Sansón, saliendo a pelear con fuerzas propias, actuando como si la unción estuviera sobre ellos, pero hace tiempo que apagaron al Espíritu Santo con sus decisiones, con sus pecados ocultos, con sus compromisos con el mundo, con su tibieza espiritual. Y se preguntan por qué pierden, se preguntan por qué las batallas ya no las ganan. Se preguntan por qué el enemigo los derrota tan fácilmente. No es que Dios los haya abandonado, es que ellos, con sus propias manos, abrieron la puerta. Pero el mensaje de hoy no es de condenación. El mensaje de hoy es de restauración. Porque Sansón, aunque ciego, aunque encadenado, aunque humillado, clamó a Dios una última vez. Y Dios le devolvió la fuerza. Y en su muerte hizo más que en toda su vida. ¿Puedes creer eso? Que incluso después de todos tus errores, incluso después de todas tus caídas, incluso después de haber desperdiciado años de unción, un clamor sincero puede restaurar lo que perdiste, porque la misericordia de Dios es más grande que tu historia. Ahora quiero llevarte a algo que es urgente. Quiero hablarte de las señales del elegido. ¿Cómo sabe una persona que tiene una marca especial de Dios sobre su vida? ¿Cómo se distingue al elegido del que simplemente asiste a la iglesia? La primera señal es esta. El elegido siempre ha tenido una vida difícil desde temprano. Sé que eso no suena como una buena noticia, pero escúchame. José fue vendido por sus propios hermanos. Moisés tuvo que huir al desierto. David vivió años como fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Pablo fue encarcelado, apedreado, naufragó. ¿Ves el patrón? El camino del elegido no es suave. El camino del elegido está lleno de pruebas que parecen no tener sentido, dificultades que parecen injustas, momentos en que el cielo parece callado y la tierra parece hundirse. ¿Por qué Dios permite eso? Porque el propósito que Dios tiene para el elegido es tan grande que no puede ser cumplido por alguien sin carácter. Y el carácter no se forma en la comodidad. El carácter se forja en el fuego. El oro no se purifica con agua tibia. El oro se purifica en el fuego. Y cuanto más puro quiere Dios que sea el oro, más tiempo lo tiene en el fuego. Tus pruebas no son castigo. Tus pruebas son purificación. Tus pruebas son preparación. Tus pruebas son el proceso que Dios usa para llevarte del lugar donde estás al lugar donde tienes que estar.
La segunda señal del elegido es esta. Siempre hay alguien que te ataca sin razón aparente. ¿Has tenido personas en tu vida que sin que tú les hayas hecho nada, sin que tú los hayas ofendido, sin ninguna razón lógica, simplemente te odian, te atacan, te critican, te minan, hablan mal de ti, intentan destruir tu reputación? Bienvenido al Club de los Elegidos. Porque José tenía a sus hermanos, David tenía a Saúl, Jesús tenía a los fariseos, Nehemías tenía a Sanbalat y Tobías. Cada elegido tiene su perseguidor, cada ungido tiene su adversario. Y la presencia de ese adversario en tu vida no es una señal de que vas por el camino equivocado. Es una señal de que vas por el camino correcto. El diablo no pierde su tiempo atacando a quien no representa una amenaza. El diablo no moviliza fuerzas contra quien no tiene un propósito poderoso. Si el infierno se ha movido contra ti, es porque el cielo tiene planes contigo. Pero escúchame bien aquí, porque esto es crucial. No respondas a tus perseguidores con las armas del mundo. No te rebajes a su nivel, no gastes tu energía en defenderte de quienes te atacan. No pierdas tus horas en redes sociales discutiendo con gente que Dios va a callar en su momento. ¿Sabes lo que hizo Nehemías cuando Sanbalat lo atacó? Lo insultó, lo amenazó, intentó desanimarlo, intentó distraerlo del trabajo. Y Nehemías respondió con 4 palabras que debería ser el lema de cada elegido. Yo hago una gran obra. No tengo tiempo para bajar. No tengo tiempo para discutir. No tengo tiempo para defenderme. Yo hago una gran obra. Eso eres tú. Tú haces una gran obra. Y cada momento que gastas mirando a quienes te atacan es un momento que robas a tu propósito. Enfócate, sigue construyendo, sigue avanzando. Que Dios se encargue de tus enemigos. La tercera señal del elegido es una de las más poderosas y de las menos entendidas. El elegido siente desde niño que no pertenece del todo a este mundo. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación extraña de que tú ves las cosas diferente a todos los demás, que mientras todos van en una dirección, algo en ti jala hacia otro lado, que tienes preguntas que nadie a tu alrededor sabe responder, que sientes una nostalgia que no sabes de qué es, un anhelo de algo que no puedes nombrar, como si el alma supiera que hay más, que hay algo más grande, que hay un propósito que todavía no se ha cumplido. Eso no es locura, eso no es rareza, eso es el Espíritu de Dios en ti que recuerda su origen. Pablo lo explicó así en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Somos extranjeros en este mundo. Y esa sensación de no pertenecer del todo, esa sensación de que hay algo más, es el recuerdo del alma de que viene de Dios y va hacia Dios. El elegido nunca termina de acomodarse completamente al mundo. Y eso es una bendición, aunque duela, porque cuando el mundo te ofrece todo y aún así tú sientes vacío, es porque fuiste creado para algo que el mundo no puede darte. Ahora quiero hablarte de algo que se relaciona directamente con las miradas que recibes en la calle. Es menor que numeral 0.
5 numeral, es mayor que I, es el tema de la unción visible. Hay una unción que se puede ver, no con microscopio, no con aparatos, pero hay algo en la presencia del ungido que el ojo humano percibe sin poder explicar lo que ve. Lo vemos en la Biblia cuando Esteban compareció ante el Sanedrín, lo acusaban, lo juzgaban, estaban a punto de matarlo. Y la Biblia dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al mirarlo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No hizo nada. No habló todavía. Solo lo miraron. Y vieron algo sobrenatural en su rostro. Eso es la unción visible. Eso es lo que la gente percibe cuando te mira en la calle. No saben qué es. No tienen las palabras para describirlo. Pero algo en sus ojos capta que hay algo diferente en ti. Y esto me lleva a una pregunta que necesito hacerte directamente. ¿Estás cultivando esa unción o la estás apagando? Porque la unción no es permanente en el nivel. Puede crecer, puede disminuir, puede apagarse. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice claramente: no apaguéis al Espíritu. Esa advertencia no estaría en la Biblia si no fuera posible apagar al Espíritu. ¿Qué apaga al Espíritu? El pecado habitual y no confesado, la amargura y la falta de perdón, la tibieza en la oración y en la palabra, la doble vida, siendo uno en la iglesia y otro en la casa, la idolatría de las cosas materiales puesta por encima de Dios, la queja constante contra los caminos del Señor. Cada vez que haces cualquiera de esas cosas, es como si pusieras una cobija húmeda sobre la llama del Espíritu, y la llama se reduce y la unción disminuye, y esa luz que la gente percibía en ti se va opacando, hasta que un día sales a la calle y nadie te mira. Y no es porque hayas cambiado físicamente, es porque la luz se fue. Pero ahora la pregunta contraria: ¿qué alimenta la unción? ¿La oración profunda? No la oración de lista de supermercado donde llegas, pides tus cosas y te vas, sino la oración de comunión, la oración donde te quedas quieto delante de Dios, donde escuchas más de lo que hablas, donde le dices: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. La meditación en la palabra, no leer la Biblia como quien cumple una tarea escolar, sino masticarla, como dice el Salmo 1. Meditar en ella de día y de noche. Dejar que sus verdades desciendan desde la mente al corazón. Dejar que transformen no solo lo que piensas, sino lo que eres. La adoración genuina. Cuando te postras delante de Dios no por lo que te ha dado, sino por lo que Él es. Cuando en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la noche más oscura, abres la boca y dices: te alabo, Señor. Eso no es negación de tu realidad. Eso es fe en su fidelidad. Y esa adoración invoca la presencia de Dios sobre tu vida de una manera que ninguna otra cosa puede hacer. Y la obediencia. Escucha esto. La unción fluye por el canal de la obediencia. Cuando Dios te dice algo y tú obedeces, la unción aumenta. Cuando Dios te dice algo y tú pones excusas
la unción se estanca. Cuando Dios te dice algo y tú desobedeces, la unción retrocede. Samuel le dijo a Saúl con palabras que retumban a través de los siglos: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Puedes ayunar 3 semanas. Puedes sembrar grandes ofrendas. Puedes cantar en el coro de la iglesia. Puedes hacer todo lo externo. Pero si en tu corazón hay una desobediencia deliberada a lo que Dios te mandó, ninguna de esas cosas tiene el peso espiritual que imaginas. La obediencia es la llave que abre el fluir de la unción sobre tu vida. Y cuando vives en obediencia, cuando caminas en santidad, cuando cuidas la presencia de Dios como el tesoro más preciado que tienes, eso se ve, eso se siente. Eso es lo que la gente percibe cuando te mira en la calle. Ahora permíteme hablarte de algo que poca gente entiende acerca de la elección divina. Ser elegido no significa que Dios te va a dar todo fácil. Significa que Dios te va a dar todo necesario. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Fácil significa sin esfuerzo, sin lucha, sin proceso. Necesario significa exactamente lo que tu propósito requiere, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que aunque no sea lo que tú querías, aunque no llegue en el tiempo que tú esperabas, aunque venga envuelto en una forma que no reconociste a primera vista. José necesitaba el pozo de sus hermanos para llegar a Egipto. Necesitaba la traición para llegar al palacio. Necesitaba la cárcel para llegar al trono. Lo que parecía destrucción era preparación. Lo que parecía abandono era posicionamiento. Lo que parecía el fin era en realidad el comienzo. Y yo te pregunto hoy con toda la seriedad del mundo, ¿cuál es tu pozo? ¿Cuál es la situación en tu vida que en este momento te parece el fin, que te hace pensar que Dios te olvidó, que te tiene preguntando, ¿por qué a mí, Señor, si yo te he servido, si yo te he obedecido, si yo he creído en tus promesas? Escúchame, ese pozo es tu camino hacia Egipto. Esa traición es tu pasaporte al palacio. Esa prisión es tu antesala al trono. No sé cómo ni cuándo, pero lo que sí sé con toda certeza es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No algunas cosas, no las cosas bonitas, todas las buenas y las malas, las que entiendes y las que no entiendes, las que celebras y las que lloras. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Amas a Dios? ¿Es menor que numeral 0? 5 numerales mayor que. ¿Crees que tienes un propósito en Él? Entonces, todo lo que está pasando en tu vida, absolutamente todo, está siendo usado por Dios para llevarte donde tienes que estar. Ahora quiero hablarte de un peligro que acecha especialmente a los elegidos y que muy pocos maestros se atreven a mencionar con esta claridad. El peligro del orgullo espiritual. Hay personas que cuando descubren que son elegidas,
que tienen una unción, que Dios las ha marcado para algo especial, en lugar de humillarse, se ensoberbian. En lugar de agradecerle a Dios, se creen merecedoras. En lugar de servir con mayor humildad, empiezan a exigir ser servidas. Y eso abre la puerta más peligrosa que existe en la vida del creyente. Porque dice la palabra en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no te destruye de inmediato. El orgullo te hace subir más alto de lo que corresponde a tu carácter. Y luego la caída es proporcional a la altura. Lucifer era el querubín más ungido del cielo. Tenía más gloria que cualquier otro ser creado. Y fue el orgullo lo que lo destruyó. No una debilidad de carácter menor. No un pecadito pequeño. El orgullo. Decir, seré como el Altísimo. El elegido humilde dura. El elegido humilde crece. El elegido humilde acumula gloria que no se marchita. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando Dios da gracia, esa gracia se convierte en la atmósfera de tu vida, y la gente la percibe, y los ángeles trabajan en tu favor, y las puertas se abren sin que toques. El elegido que camina en humildad es el más peligroso para el infierno, porque no tiene puntos de ataque. La soberbia da al enemigo una palanca, la humildad lo desarma. Jesús, el Hijo de Dios, el elegido por excelencia, lavó los pies de sus discípulos. El Señor del universo, de rodillas, lavando pies sucios, y luego dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si el más grande de todos eligió la humildad, ¿quiénes somos nosotros para enorgullecernos? Déjame compartirte ahora algo que he visto repetirse en la vida de muchos elegidos. Lo llamo el síndrome de la promesa tardía. Hay personas que recibieron una promesa de Dios hace mucho tiempo. Quizás fue en una oración poderosa, quizás fue en un sueño, quizás fue a través de un pasaje bíblico que llegó a su corazón como una flecha, quizás fue una palabra profética que alguien les dio. Y esa promesa encendió su fe. Y esperaron un mes, 2 meses, un año. Y la promesa no se cumplió. Y esperaron 2 años, 5 años, 10 años. Y comenzaron a dudar. Y comenzaron a preguntarse si realmente fue Dios quien habló. Y comenzaron a intentar cumplir ellos mismos la promesa por sus propias fuerzas. Eso se llama el error de Abraham con Agar. Abraham tenía una promesa de Dios. Sería padre de naciones. Pero el tiempo pasaba y Sara no quedaba embarazada. Y en lugar de esperar, tomaron una decisión humana para cumplir una promesa divina. Y nació Ismael. Y Ismael, aunque hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Y esa decisión trajo conflictos que duran hasta el día de hoy. ¿Cuántos Ismaeles has creado tú en tu desesperación? ¿Cuántas decisiones tomaste por tu cuenta cuando Dios te pedía que esperaras? ¿Cuántas relaciones, negocios, trabajos, decisiones importantes hiciste porque ya no aguantabas esperar la promesa de Dios? El problema no es que Dios tarde,
El problema es que nosotros nos adelantamos. Dios no miente. Dios no olvida. Dios no cambia de parecer. Números 23:19 lo dice sin rodeos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Lo que Dios prometió, Dios lo cumple. En su tiempo, no en el nuestro. Con su método, no con el nuestro. Con su propósito completo, no con nuestra versión recortada de lo que queremos. Y muchas veces el retraso no es castigo. El retraso es protección. Hay puertas que Dios no ha abierto todavía porque si las abriera ahora, tú no sobrevivirías lo que hay detrás de ellas. Hay bendiciones que Dios retiene porque aún no estás listo para administrarlas sin que te destruyan. Hay niveles de unción que todavía no recibes porque el carácter que los debe sostener aún está en construcción. Confía en el proceso, no como resignación, no como pasividad, sino como fe activa que dice, Señor, sé que lo que prometiste se cumplirá. Mientras tanto, hazme en mí lo que necesitas hacer para que cuando llegue la promesa sea un digno administrador de ella. Quiero llevarme ahora a un terreno muy práctico, porque este mensaje no es solo para sentirte bien. Este mensaje es para que camines diferente cuando salgas de aquí. Hay 3 decisiones que los elegidos deben tomar y que marcan la diferencia entre vivir la promesa o quedarse esperando eternamente en el umbral. La primera decisión. Decide hoy con quiénes te rodeas. Primera de Corintios 15:33 dice, No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay personas en tu vida que no pueden ir a donde tú vas, no porque sean malas personas, sino porque su nivel de fe, su visión, su compromiso espiritual no corresponden al nivel donde Dios te está llevando. Y si te quedas pegado a ellos, o bajas tú a su nivel, o te quedas estancado intentando levantarlos. Hay separaciones que Dios ordena. Hay distancias que Dios mismo pone entre tú y ciertas personas para protegerte. No son crueldades, son cirugías divinas. Y como toda cirugía, duelen, pero producen salud. Rodéate de personas que te desafíen a crecer, personas que oren contigo, personas que hablen fe sobre tu vida. Personas que cuando el enemigo te ataque se pongan de rodillas contigo en lugar de decirte yo te lo dije. La segunda decisión. Decide hoy guardar tu boca. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Los elegidos que no aprendieron a guardar su boca se han destruido con sus propias palabras. Han declarado muerte sobre lo que Dios quería dar vida. Han hablado derrota cuando el cielo tenía preparada la victoria. Han dicho, no puedo, no voy a lograrlo, esto está muy difícil, Dios se olvidó de mí. Y sus palabras se han convertido en profecías autodestructivas. Tu lengua es una herramienta profética. Úsala con sabiduría. Aprende a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, aunque tus circunstancias digan lo contrario. Aprende a decir como Abraham, que llama las cosas que no son como si fuesen. No porque estés negando la realidad,
sino porque estás eligiendo la realidad superior de la palabra de Dios por encima de la realidad temporal de tus circunstancias. La tercera decisión. Decide hoy proteger tu tiempo de oración como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. El mundo moderno es el peor enemigo de la vida de oración. Las redes sociales, las notificaciones, la televisión, el trabajo sin fin, la agenda llena, la distracción constante y el elegido que no ora es como un guerrero que va al campo de batalla sin armas. Tiene el nombre de guerrero, pero no tiene la capacidad de pelear. Jesús, con todo el poder que tenía, con toda la unción que llevaba, se levantaba de madrugada para orar. Se apartaba de las multitudes para orar. En los momentos más críticos de su ministerio, antes de tomar las decisiones más importantes, oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba la oración así de desesperadamente, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir sin ella? Guarda tu tiempo de oración. Ponlo en tu agenda como la primera cita del día. Y cuando el mundo te diga que no tienes tiempo, recuerda que Martín Lutero decía: tengo tanto que hacer hoy que necesito pasar las primeras 3 horas en oración. Me acerco al final de este mensaje, pero quiero que se queden conmigo estos últimos minutos, porque lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos visto hoy, la elección, la unción, las señales del elegido, las decisiones que debes tomar, todo eso tiene un punto central, un eje sobre el que gira, y ese eje se llama rendición. No rendición al enemigo, rendición a Dios. El problema de muchos elegidos es que quieren la gloria de Dios, pero no quieren rendirse a la voluntad de Dios. Quieren la unción, pero sin el proceso de vaciarse de sí mismos. Quieren el propósito cumplido es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, pero con sus propios planes, sus propios tiempos, sus propias condiciones. Y Dios dice: no, yo no comparto la gloria con nadie. Y si yo soy el que te elegí, si yo soy el que te ungí, si yo soy el que tengo el propósito para tu vida, entonces tienes que hacerlo a mi manera. Tienes que vaciarte de ti para que yo pueda llenarte de mí. El grano de trigo que cayó en tierra lo ilustra perfectamente. Jesús lo dijo en Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para dar fruto, el grano tiene que morir. Para ser multiplicado, tiene que rendirse. Para convertirse en lo que estaba destinado a ser, tiene que soltarse de lo que era. ¿Qué necesitas morir hoy? ¿Qué parte de ti necesita rendirse a Dios? ¿Qué plan tuyo necesitas soltar para que el plan de Él pueda florecer? ¿Qué orgullo, qué herida, qué resentimiento, qué miedo necesitas traer hoy al altar y dejarlo ahí? Porque mientras lo tengas en la mano, ocupa un lugar que debería tener Dios. Y mientras Dios no tenga ese lugar, la unción no puede fluir como debe fluir. Y mientras la unción no fluya como debe fluir, el propósito no se cumple. Y mientras el propósito no se cumple, caminas por la vida con una sensación de que hay algo más, de que deberías estar en otro lugar, de que esto no es todo lo que Dios tiene para ti. Y esa sensación tiene razón. Hay más.
Pero para llegar a ese más, tienes que soltarlo de aquí. Quiero cerrar este mensaje con una imagen que espero que se quede grabada en tu espíritu para siempre. Imagina un águila. El águila es el animal que la Biblia usa como símbolo del elegido, del que espera en Dios. Isaías 40, 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El águila no pelea con el temporal. Cuando viene la tormenta, cuando el viento arrecia y los otros pájaros buscan refugio, el águila no escapa. El águila levanta vuelo hacia la tormenta y usa las mismas corrientes del viento que a otros destruyen para elevarse más alto de lo que nunca podría llegar en un día sin viento. Eso eres tú, elegido. Eso eres tú, ungido de Dios. Las tormentas que te han azotado no han venido a destruirte. Han venido a elevarte. Las crisis que has vivido no eran para hundirte. Eran para enseñarte a volar. Los enemigos que se levantaron contra ti no tenían la última palabra. Tenía la última palabra el que te eligió antes de que nacieras. Y hoy, justo hoy, en este momento en que estás escuchando este mensaje, Dios te dice, ya es suficiente arrastrarse, ya es suficiente vivir con miedo, ya es suficiente dudar de mi amor por ti. Levántate, despliega las alas, que yo soy el viento que te sostiene y el cielo que no tiene límite para ti. Ahora te pido algo. Te pido que antes de seguir con tu día, antes de ir a la siguiente notificación, al siguiente video, a la siguiente tarea, te detengas. Cierra los ojos si puedes. Pon una mano sobre tu corazón y en el silencio dile a Dios, Señor, aquí estoy. Soy tu elegido, soy tu ungida. Perdóname por las veces que dudé de tu amor. Perdóname por las veces que tomé decisiones sin consultarte. Hoy me rindo. Hoy te doy todo lo que soy, todo lo que fui y todo lo que seré. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, Señor. Que tu propósito prevalezca. Que tu unción fluya. En el nombre de Jesús. Si oraste eso con sinceridad, algo acaba de moverse en el mundo espiritual a tu favor. No lo sentiste quizás, no hubo truenos, ni relámpagos, pero Dios trabaja en el silencio. Dios obra en lo secreto. Y lo que declaraste hoy en fe, lo verás en realidad en el tiempo perfecto de Él. Antes de irte, quiero pedirte algo más. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy resonó en tu espíritu, déjame un comentario abajo. Cuéntame qué parte del mensaje habló más fuerte a tu vida. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para no rendirse. Dale like a este video si quieres que más almas puedan recibir esta palabra. Compártelo con alguien que necesite recordar hoy que es elegido, que es ungido, que Dios no lo ha olvidado. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Y ahora, una última palabra para tu alma. La próxima vez que salgas a la calle y alguien te mire, no te incomodes. No te preguntes qué tienes. Sonríe por dentro y di, yo sé lo que llevan mis hombros. Yo sé quién camina conmigo. Yo sé a quién le pertenezco.
Porque tú no eres uno más en la multitud. Tú eres elegido. Tú eres ungido. Tú llevas la presencia del Dios vivo y eso, hermano, hermana, siempre se nota. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de su presencia hoy y siempre. Y no te vayas todavía, porque en este mismo canal hay un mensaje esperándote que Dios preparó especialmente para este momento de tu vida. No lo dejes pasar. Ve a verlo ahora.